Buenas noches a todos. Una disculpa por la llegada tardía, pero calculé mal, la verdad. Bueno, queremos contarles de manera concreta cuáles son algunos de los esfuerzos que hacemos desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y inicialmente me confieso definitivamente que esos esfuerzos no son suficientes. Bueno, nuestro compromiso para la adaptación y mitigación de la agricultura al cambio climático se ha trabajado en 3 enfoques. Importante decir que está en nuestra política, en nuestro plan de desarrollo, que es el pilar número 4, que es la adaptación y mitigación de la agricultura al cambio climático. Entonces, tenemos 3 grandes esfuerzos, que es en mitigación, ¿verdad?, que es reducir emisiones, remover o capturar, utilizar racionalmente los insumos que usamos en toda la producción agropecuaria. La adaptación al cambio climático, ¿verdad? Que esto, voy a tomar un poquito más de tiempo en esta presentación, sobre todo hablar del tema de adaptación, que son esos ajustes a las prácticas, el mejoramiento genético tanto de las plantas como de los animales, nuevas actividades productivas, redistribución de la productividad y en gestión de riesgos, que hay algunos esfuerzos, pero todos nos indican que no han sido suficientes y que nos falta mucho más que trabajar en ese sentido. Bueno, en el tema de adaptación nos parece desde el Ministerio de Agricultura que esa debe ser la política central y nuestros esfuerzos frente al cambio climático. Entonces, el enfoque de la adaptación en el sector agropecuario va dirigido a reducir la vulnerabilidad de las actividades agropecuarias ante esta variación climática, identificando los ajustes en las formas de producir y hacer las cosas en las comunidades, fincas y áreas de cultivo, y continuar con una actividad agropecuaria competitiva y rentable. Esos realmente son unos retos bien complicados para el sector agropecuario, que es un sector en donde en los últimos años está en una situación bien complicada. Tenemos costos de producción bastante altos, pero además de eso el cambio climático nos viene a complicar la producción, porque también aumenta los costos de producción y nos obliga a adaptarnos, y no todos los productores hemos aprendido a adaptarnos de la manera que nos obliga el clima. Bueno, la adaptación es bien complicada porque la adaptación requiere un vestido individual, particular, para cada actividad y depende de muchas cosas. La agricultura, ahí lo ponemos, es difícil y compleja. Además, al estar relacionadas directamente con el clima, las costumbres de los pueblos y de los individuos, implica un esfuerzo mayor. A veces, en algunas medidas de adaptación, lo que necesitamos es un cambio en la forma de producir del productor, ¿verdad? Dependiendo de las lluvias, tenemos que sembrar los frijoles antes o después. Y como eso es un tema cultural y de costumbres, eso a veces es un reto. En Costa Rica, adicionalmente, se suma la alta cantidad de microclimas, zonas de vida, biodiversidad, y esto implica soluciones y ajustes a la medida de cada uno de ellos. Bueno, lo que se trata de hacer en las primeras etapas, es conocer las variaciones ambientales que están ocurriendo en la localidad y el nivel de plasticidad de los sistemas productivos para soportar los efectos negativos que se podrían enfrentar. Esta es la parte que pues a mí me agrada bastante, que son esfuerzos muy importantes que estamos haciendo desde el Ministerio de Agricultura. Tenemos 2 NAMAs, el NAMA Café y el NAMA Ganadería. Me gusta contar a la gente, y a veces los costarricenses somos los que nos damos menos cuenta de los grandes logros que tenemos. El NAMA Café de Costa Rica es el primer NAMA a nivel mundial que fue presentado en la comunidad internacional. Y bueno, eso habla muy bien de nuestro país. No es suficiente, nos faltan muchos esfuerzos en ese sentido. Pero bueno, los NAMAs consisten en medidas de mitigación, sin embargo, con el tiempo han venido evolucionando y además tienen medidas de adaptación al cambio climático. En esta parte,
Lo que es el NAMA en el tema de café y ganadería, las medidas de adaptación, los componentes que tienen en particular y en específica, es que, por ejemplo, en café se están implementando variedades de café que se adapten más al cambio climático. Eso es, que soporten mucho mejor esa variabilidad climática y también todo lo que surge a partir de esa variabilidad. Por ejemplo, que sean mucho más fuertes a enfermedades, por ejemplo, la roya, ¿verdad? Que tuvimos un problema de roya hace aproximadamente 2 años. También árboles que regulan la temperatura del cafetal, esto nos da una mayor productividad en los cafetales. Verificación de las recomendaciones de fertilización, eso lo hacemos a través de análisis de los suelos para aplicar el fertilizante que necesariamente se ocupa en ese cultivo, no introduciendo más fertilizante de lo que se necesita. Y utilización de la brosa y cascarilla para energía. Eso ya se está empezando a experimentar, ya tenemos los equipos y lo que se hace es que a partir de la brosa y la cascarilla se hacen unos pellets que después sirven para producir energía para el mismo ingenio de café. Y en el tema de la ganadería, pues tenemos manejo de forrajes para épocas críticas. Cuando hablamos de manejo de forrajes, hablamos entonces de especies forrajeras también más fuertes, adaptadas un poco más al cambio climático, también un programa de fertilización y, por supuesto, cómo guardar comida para los animales en cualquiera de las dos épocas, cuando hay exceso de lluvia o cuando hay déficit de agua. Incremento de la materia orgánica en los suelos, eso es alimentar los suelos para tener forrajes o pasturas para los animales, sobre todo para los hatos, sombra para los animales, que son medidas de adaptación, y agua para la toma de los animales. En el tema de mitigación, en lo que son los NAMAs, también en café y ganadería, pues tenemos tenemos medidas muy importantes. Y en el tema de café, tenemos 2 medidas en lo que es la producción primaria, ¿verdad? En el cafetal, como decimos, y 2 medidas de mitigación ya en el proceso de industrialización. En el café, las medidas de mitigación es el tema de fertilización, un tema de fertilización eficiente, que eso lo que hace es, por supuesto, disminuir los gases de efecto invernadero, y lo que son la arborización de los cafetales, ¿verdad? Para capturar y también para poner sombra a las matas de café y que nos da un poco más de eficiencia y productividad. También tenemos la eliminación de aguas residuales en lo que es la parte de industrialización de café. Aquí lo que se hace es todo un proceso del agua y que al final el agua nos sirva para fertilización de pastizales, entonces se puede combinar también con desarrollo de la ganadería. Y reducción del consumo de energía, con lo que les decía, tomamos la brosa del café, la convertimos en pellets y estos pellets nos sirven para producir energía para el mismo ingenio. Ya estamos en esta etapa de investigación junto con ICAFE. Y en el tema de ganadería, pues tenemos medidas de mitigación muy importantes, que es manejo de pasturas, igualmente. El incremento de índices de reproductivos es una medida de mitigación en el sentido en que entre más rápido podamos lograr peso en el animal, pues más rápido llega la matanza, entonces emite mucho menos. Y los sistemas silvopastoriles, esto significa combinar pasturas con árboles para producir sombra o también para producir diferentes ingresos para el productor y también para el tema de captación. En el tema de NAMA Ganadería, tenemos un plan piloto en Costa Rica donde tenemos 100 fincas, 98 fincas exactamente, alrededor de todo el país y en donde ya estamos implementando muchas de estas medidas. Nos tiene muy satisfechos estos 2 NAMAs, apenas los estamos empezando, porque tienen un componente muy importante que es la medición. No es una cosa así como escrita y que tiene algunas medidas que se nos ocurren van a ser
eficientes, sino por el contrario, tienen un sistema de medición y verificación muy fuerte y muy estricto que nos permite verificar que lo que estamos proponiendo está funcionando o no funciona o hay que modificar algunas de las medidas. Y las tenemos en diferentes zonas del país para también verificar las diferencias o cómo se comporta la finca dependiendo de la zona en donde estamos. Esto es una de las cosas en las que más hemos trabajado y un poco lo que queremos con esto es que esto nos sirve de modelo para poder llevar a estas fincas a los ganaderos o a los productores de café para que estas sean fincas modelos y poderle decir a un ganadero en Costa Rica, esta es la forma de producir de una manera sostenible. Bueno, también tenemos compromisos en algunas regiones, tenemos 2 regiones bien complicadas, yo creo que ya se ha hablado bastante de esto, yo voy a tratar de ser como muy específica. Tenemos una región Chorotega o Guanacaste con un déficit de agua que ustedes lo pueden ver en este mapa, ahí vienen más o menos los porcentajes en la disminución de agua que hemos tenido en este último año. Se ha escuchado ya suficiente sobre el Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste, en donde de alguna manera también interviene el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Entonces, un poco en concreto, la primera foto es, queremos pasar de esa sequía terrible a tener medidas en donde definitivamente podamos tener abastecimiento de agua para la producción, por supuesto reconociendo que el consumo humano, el consumo de agua humana es prioritario, ¿verdad? Para tener una producción sostenible para el productor de Guanacaste. Bueno, tenemos algunos proyectos, el MAC, la Comisión Nacional de Emergencia, en algunas fincas agropecuarias. Estas fotos son recientes, la semana pasada. Y tenemos 2 proyectos con la Cámara de Ganaderos de Guanacaste, un proyecto con la Cámara de Santa Cruz, en donde definitivamente estamos utilizando algunas tecnologías que sirven de medidas, pero son excelentes como adaptación al cambio climático, ¿verdad? Son sistemas de captación de agua llovida, reservorios, embalses y proyectos de sistemas de riego por goteo. Y las anteriores exposiciones son claras del por qué estamos muy interesados, por ejemplo, en los sistemas de riego por goteo, ¿verdad? Son sistemas donde la aplicación del agua son de manera mucho más eficientes a lo que actualmente están acostumbrados nuestros productores a utilizar. Y bueno, estos 2 son fotografías de 2 fincas, me llamó mucho la atención la del lado izquierdo, es un productor, ustedes pueden ver al fondo el ganado. Él tiene una explotación de doble propósito y me comentaba que produce más leche en verano que en invierno. Y yo le decía, aquí en Guanacaste, pero ¿cómo hace eso? Yo pensé que era como imposible. Y ya cuando uno visita el campo ve que hay gente que sí ha aprendido a adaptarse al cambio climático. Y entonces se pudo con apoyo del MAC y con recursos de la Comisión Nacional de Emergencia, pues este pequeño reservorio se utiliza para 5 fincas y le puede dar agua a los animales, regar un poco en verano y también tener comida para todo el verano para sus animales. Bueno, tenemos otros proyectos con Senara que estoy segura que ya se mencionaron, ¿verdad? Entonces, muy conjuntamente el tema de los embalses y en donde definitivamente son muy importantes, donde hay zonas donde la población no tiene otra alternativa que un embalse y en eso pues estamos tratando de ser lo más eficientes posibles de llevar a cabo estos proyectos. Bueno, y en el MAC también hemos trabajado bastante en investigación a través del INTA, hemos estado investigando en especies que se adapten más al cambio climático. Este es el caso de frijol y maíz, ¿verdad? Son variedades tolerantes a las sequías, a altas temperaturas.
En eso quisiéramos investigar aún más rápido y mucho más cantidad de semillas que nos puedan permitir tener el tema de seguridad alimentaria cubierto. Y en estas visitas que hemos hecho a Guanacaste, hemos visto cómo Guanacaste, con los problemas de sequías que tiene, pero haciendo un uso racional del recurso hídrico, hay comunidades que tienen sobre todo el maíz, que es lo que más se siembra, pero si se tiene este abastecimiento de agua podemos lograr una producción sostenible tanto en invierno como verano. Y bueno, cuando vamos de Enos o del Niño, tenemos siempre la fotografía de Guanacaste como la más reciente y la más clara, pero realmente tenemos otra zona que es la Huertar, donde sufre realmente por estas épocas lluviosas, entonces estamos proponiendo algunas medidas de adaptación. Bueno, yo lo puse aquí abajo, pasar de que las vacas den lástima un poco a que den leche. Y eso lo que queremos decir es que hay albergues y hay tecnologías que podemos utilizar para los animales, para los hatos, pero también para conservar forrajes, lo que son silos, henos y producir con climas mucho más controlados y podamos sobrepasar esas épocas tan complicadas. Bueno, quise traer un ejemplo. Son muchas las cosas que hacemos particular y específicamente, pero no tenía mucho tiempo, pero me pareció que este ejemplo es bien interesante. Esto es una medida de adaptación, esto es una empresa en donde más de 143 familias viven del culantro coyote y aquí se han visto muy complicados por el incremento de las plagas. Algunos que estamos en el campo conocemos lo que ha sucedido con el cambio climático, ha cambiado las plagas. Yo en ocasiones le digo a la gente que las garrapatas del ganado se han convertido y se han adaptado y son de las plagas que ahora a veces cuesta más combatir. Bueno, las plagas en cultivos también se han complicado más. Y bueno, aquí junto con el MAC, el INTA, se pudieron desarrollar formas de producir diferentes para poder seguir con la explotación y para seguir exportando en Estados Unidos. Y para que ustedes tengan una idea, en este caso de culantro coyote, ustedes ven a esa gente arrancando malezas y las malezas las tiraban a la orilla de la explotación o de la actividad, entonces la maleza rápidamente volvía al campo cultivado. Cosas tan simples y tan prácticas, ¿verdad? De retirar totalmente las malezas de los cultivos. Es una de las medidas que se adoptó. Bueno, en el tema también, este es otro ejemplo en donde hemos podido desarrollar investigación para poder demostrarle al productor que nos podemos adaptar. Aquí en una finca en Zabalito desarrollamos construcción de apartos, acueductos, sistemas varios, caminos internos. Esas fueron las medidas que se propusieron. Y una de las cosas que nos llamó la atención en ese pequeñito gráfico donde dice antes y hoy, eso es que con un poco de investigación, sobre todo parte del INTA, le enseñamos al productor que antes en repastos, para que un repasto volviera a rebrotar, es decir, para que los animales vuelvan a ese repasto, en 45 días se lograba nuevamente tener la pastura completa para que el animal se alimentara. Pues ahora, con el cambio climático, de 45 días hay que esperar a 57, 58 días. Esas son parte de las cosas que hay que enseñarle al productor a cambiar para adaptarse al cambio climático. Bueno, esto es en la zona sur, y estas son plantaciones de palma, y como todos sabemos hemos tenido ahí una crisis con la flecha seca. Y bueno, ahí tenemos periodos de precipitación, en donde hay años, en los últimos periodos de los años hay precipitaciones mucho más fuertes, pero en concreto lo que le hemos dicho y le hemos ido enseñando al productor a través de la investigación es que no puede seguir produciendo como ha venido produciendo aquí. En la esquina, entonces, vemos cómo hacemos canales
¿verdad? Para que las aguas se drenen y no queden estancadas y nos traigan todos los problemas que nos traen en diferentes plantaciones, ¿verdad? Aquí trajimos el tema de la palma, pero nos trae muchísimo problema en banano, en plátano, en piña. Bueno, y yo con esta filmina quería decirles que nos hemos propuesto más trabajar un poco más en adaptación, porque se ha hablado bastante de mitigación y se continúa con mediciones en ese sentido, pero definitivamente si queremos continuar y queremos continuar haciéndolo desde el MAC, llevando un poco más de desarrollo y riqueza a esas comunidades rurales, eso nos hemos propuesto en esa administración y mucho del tiempo que invertimos los esfuerzos es en ese sentido llevar riqueza a las comunidades rurales. La única salida es adaptándonos, pero nos tenemos que adaptar todos. Se tiene que adaptar la especie vegetal, se tiene que adaptar la especie animal y nos tenemos que adaptar los humanos. Y los humanos nos tenemos que adaptar en un cambio en nuestras prácticas, en un cambio de la forma de cómo hacemos las cosas. Yo digo que también es un cambio de cómo vemos el mundo y cómo vemos al que está al lado, ¿verdad? Debemos dejar de ser un poco eso individualistas, mi agua para mi explotación, mi agua para mi cafetal, mi agua para mi lechería, mi agua para mi ganado. Nos tenemos que juntar, buscar soluciones y ser un país, dar un poco el ejemplo. Ahora que estamos frente a la COP21, que es un evento que vamos a tener en diciembre muy importante, en donde todos los países vamos a ir a decir cuál es el compromiso que tenemos en mitigación y evitar que nuestro planeta se caliente y apenas lleguemos al 2% o al 1.5%. Eso a uno le permite hacer algunas reflexiones, y es que Costa Rica ha hecho las cosas muy bien en algunos temas, por ejemplo en el de energía. Nos hace falta mucho que caminar en otros temas, pero cuando uno va a los campos y habla con la gente, exponiéndole cuáles son las posibles soluciones, a veces la mayor barrera no es la económica, que es lo que es lo que más reciente. A veces la mayor barrera es la forma en ver la realidad y que definitivamente tenemos que cambiar. Muchísimas gracias.